larga. Nacido en 1966, es doctor en filología y profesor de comunicación, escritor, periodista y director de documentales. Es especialista en la memoria de la Shoah y la represión franquista. Su segundo documental fue punto de partida de la novela Giza, La niña de la maleta, y obtuvo el premio al mejor largometraje en el Jewish Film Festival de Punta del Este de 2014. Una niña nacida dentro del gueto de Varsovia, sus padres ven que no se van a poder salvar, la niña está enferma y la pasan gracias a los oficios de una enfermera que se la lleva a la niña en una maleta. Mi madre fue sacada del gueto de Varsovia y llevada al campo de concentración de Treblinka. Según me contaron, fue una de las primeras en irse de este mundo. Publicó una docena de ensayos sobre el papel del testimonio en la literatura concentracionaria, entre los cuales se destacan Isaac Borjovich y la memoria uruguaya de la Shoah. En su visita a nuestro país, vino a presentar su tercer libro de ficción, El llanto de la maleta, donde la lectura de una novela de Modiano durante un vuelo a Montevideo-Barcelona empuja al narrador a investigar la vida de dos hermanas marcadas por el nazismo. Pero lo que tiene de impresionante la historia de Giza es que tiene un final feliz, y que es lo que hace pues tener esa confianza en la condición humana, ¿no? Que a través de la resistencia, de la lucha, se consigue una recuperación, que es la de reunificar dos hermanas que han estado separadas por la historia durante 65 años. Esta novela es concebida como una investigación que progresa al ritmo de entrevistas y documentos que ponen al descubierto los miedos, las pérdidas, los silencios y la lucha incesante por recuperar la hermana perdida. Lengua larga. David Serrano Blancar. La entrevista. Bueno, muchas gracias, David, por tu presencia acá en el programa, y gracias por este libro, El llanto de la maleta. Muchas gracias a ti, Gustavo. Que te tengo que ser honesto, que conozco algo de la historia investigando tu estadía aquí en Uruguay. Recién ahora lo tengo, así que lo voy a leer. Pero la historia tiene mucho que ver con un tema que te ha interesado a lo largo de tu vida, ¿no? Que es la recuperación de la memoria a través de distintas historias, sobre todo vinculadas al nazismo y también dentro de España a republicanos perseguidos por el nazismo también, ¿no? Sí, el franquismo, obvio, ¿no? De hecho, es mi especialidad, es decir, mi tesis doctoral fue sobre el testimonio de republicanos que estuvieron en los campos de concentración nazis, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, pues, se fue abriendo un poco el abanico hasta entrar en el tema de la Shoah, que ya es un tema muy complejo y de un volumen de dolor muy, muy importante, ¿no? ¿Estudiaste en Barcelona? ¿Sí? Sí. ¿Filología? Filología catalana. Catalana. Sí. Explícanos un poco qué es, porque no es una disciplina tan conocida por todo el mundo. Bueno, es el estudio de la lengua y la literatura, ¿no? Y yo me especialicé en literatura del siglo XX, y mi doctorado giró alrededor del tema de la represión franquista. Y entonces empecé a través de los libros, de la literatura. Yo no soy historiador, yo soy experto en literatura, y una vez entré en el mundo de la literatura del testimonio de la Shoah, del Holocausto, empecé a conocer testimonios, básicamente, en primer lugar, para tener datos testimoniales de los compañeros republicanos, de los escritores que hubo en Mauthausen, ¿no? Conocí aproximadamente unos 150. ¿Escritores? No, escritores no, supervivientes. Supervivientes que giraban alrededor de autores catalanes, de Semprún. Tuve el placer quizás de los más conocidos. Sí, ¿no? claro. Tuve el honor de conocer a Semprún en un congreso que montamos en Gerona. Y a partir de ahí me interesó lo que era la idea de la construcción del testimonio. Es decir, cómo ha vivido un superviviente una experiencia límite, qué es lo que le queda de esta experiencia, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, y ahí aparece pues todo, ¿no? Las pérdidas, el dolor, el olvido, la incomprensión por parte de su entorno, ¿no? Y es algo que ya va más allá de la literatura, del testimonio, y se adentra en la sociología, en la antropología, ¿no? En temas muy complejos, ¿no? Claro. ¿Cómo esos republicanos terminaron estando en campos de concentración nazi? ¿Cómo se dio eso? Claro, cuando termina la guerra, bueno, de hecho antes de terminar la guerra en febrero, que están los franquistas a las puertas de Barcelona, las tropas en retirada pasan la frontera, y muchos con sus familias, y son catalanes,
Y hay una diáspora de aproximadamente 500.000 personas que cruzan la frontera en dirección a Francia buscando un espacio donde cobijarse, básicamente, ¿no? Francia tiene una actitud muy estricta y lo que hace es montar campos de concentración en las playas del sur de Francia, en Argelès, Barcarès, Saint-Cyprien. Los tiene allí aglutinados sin ninguna condición higiénica, sin ninguna condición alimenticia ni nada, ¿no? Y está a la espera de saber qué hacer con ellos. Pero están encerrados en condiciones muy pésimas y muriendo niños, gente mayor, porque es un invierno muy crudo el de febrero del 39. Estamos hablando de una Francia que Francia libre. Libre, ahí va, no Sí. alineada. No, Francia libre absolutamente. Claro. Y no se atreve a dejar circular a los españoles republicanos que cruzan la frontera huyendo del horror, huyendo de la muerte, ¿no? Y lo que ocurre es que con la ocupación en junio del 40 de Alemania a Francia, con la ocupación nazi, estos republicanos quedan en tierra de nadie. Ellos intentan, de algún modo, entrar en Suiza, muchos de ellos, porque Suiza es un país neutral, y Suiza los expulsa porque no quiere problemas con los nazis. Y la única alternativa que les queda a los republicanos, mayormente hombres, es ir a las comisarías alemanas para entregarse, para que sean devueltos a España, esperando la represión franquista. Los alemanes los agrupan en Stalags, que eran una especie de cuarteles militares franceses, o bien en Francia o bien en el sur de Alemania, a la espera de contactar con el gobierno español a través de su ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Yo no tengo ningún parentesco con este señor. Y para ver cuáles son las condiciones del retorno de estos republicanos. Y la sorpresa por parte de los nazis es que Serrano Suñer no los admite, los considera apátridas. No quiere tener en su territorio un volumen de republicanos tan importante como el que ha ido a parar a Francia. Con lo cual, al gobierno nazi no le queda otra, porque evidentemente son antifascistas, que mandarles a los campos de concentración, nazis. Es decir, ahí hay una decisión por parte del gobierno español de dejar a la estacada a un volumen de entre 30 y 35.000 españoles que tienen el peligro inminente de ir a parar a los campos de concentración, y de hecho más de 15.000 irán a los campos de concentración, hombres y mujeres. Con lo cual hay una primera ondanada de republicanos que irá directamente a los campos, y después otra gente que se esconderá en la Francia ocupada y que formará parte de la resistencia, como es el caso del conocido escritor Jorge Semprún, y que, bueno, irán siendo descubiertos, y a medida que van siendo descubiertos, pues son torturados y mandados a los campos, ¿no? Entre ellos muchas mujeres, más de 1.500 mujeres, que son las grandes olvidadas de las republicanas que pasaron por los campos, ¿no? Porque nadie se ocupó de ellas. Prácticamente desaparecieron y se sabe poquísimo de su presencia, entre otros casos porque fueron a parar un campo que había al norte de Berlín, que se llama Ravensbrück, donde se destruyeron los archivos y se sabe poquísimo, ¿no? Dentro de los sobrevivientes has hecho búsquedas, ¿no? Has encontrado historias, tanto para tu investigación de aquella vez, pero hasta el día de hoy, porque este libro, El llanto de la maleta, es un libro más reciente, ¿no? Sí. ¿Cómo encontraste, por ejemplo, a ese sobreviviente republicano que vivió incluso acá en España, en Uruguay, ¿no? Sí, él vivía en Shangri-La, en Canelones. Shangri-La, sí. ¿Él de dónde era? Él era de Almería. De Almería. Sí. Y con 16 años se fue a Barcelona a construir refugios antiaéreos durante la Guerra Civil. Juan Camacho Ferrer. Y después se fue al frente. Es decir, cuando se exilió, se alistó al ejército francés y se fue a Bélgica a luchar contra los nazis. Y allí lo pillaron y lo mandaron a Mauthausen y estuvo 5 años. Y al salir, pues la verdad es que no encontró ayuda por ninguna parte y se tuvo que ir primero a Argentina y finalmente encontró aquí pues un lugar donde reconstruir su vida. Fue sastre, tuvo una vida placentera y antes de morir él no había regresado nunca a Mauthausen. Y entonces yo estaba en Mauthausen con un grupo de estudiantes
organiza un viaje a Mauthausen, al campo que está en Austria, y nos encontramos a un hombre de 90 años que deambulaba por el campo con una gorra con un número de preso. Nos acercamos, nos contó su historia, yo no me la creí. Bueno, no me la creí porque me pareció inverosímil. Comprobé los datos, me di cuenta que salían los archivos, pero que era una persona que nunca había querido hablar del tema. Le dije que su historia tenía que escribirla de algún modo, me dijo que él no podía y que nadie de su familia le interesaba este tema. Y me invitó a su casa de Shangri-La para que yo recogiera su testimonio. Y así fue. Así vine la primera vez hace 10 años al Uruguay. ¿Te lo encontraste allá? En Mauthausen, sí. Qué increíble. Y tuvimos el tiempo justo para venir acá, recoger el testimonio, armar el libro, volver a presentarlo al año siguiente y, una vez presentado, morirse. Y estábamos hablando de que tenía 92 años ya. Pero eso es muy habitual. Me ha pasado varias veces, ¿no? El recoger el testimonio de supervivientes que aguantan hasta que tienen su libro publicado, que es lo que dejan como legado. Y una vez este legado, ellos ya están tranquilos, ya pueden irse en paz, ¿no? Generalmente la historia de los sobrevivientes ha sido de contar lo que les pasó, no. O en algunos casos el dolor es tan grande que prefieren dejarlo con En la ellos. mayoría de los casos, con excepciones, digamos, ¿no? Primo Levi, Ali Wiesel, Imre Kertész, que son los clásicos, ¿no? Pero en general lo más lógico ha sido callarse. Callarse porque era un modo de intentar afrontar una vida después de tanta muerte, de proteger a la familia de tanto dolor, y por otra parte otra cosa que nos concierne a todos, que es que nadie les escuchó. Nadie quiso saber sus historias. No interesaba esas historias. Había que pasar página, era un tema que no interesaba y los supervivientes quedaron completamente al margen de la historia. Y David, después del retorno, vamos a llamarle así, a la democracia y de ese proceso que vivió España, las historias sí se empezaron a contar. Algunas historias empezaron de gente muy, muy valiente, pero básicamente se produce un fenómeno que en Alemania está bastante estudiado, que es la revuelta de los nietos. Es decir, los hijos no saben nada, la segunda generación ha sido protegida y no se atreve a preguntar nada. Incluso ayer estábamos con hijos de sobrevivientes y me decían, yo nunca pregunté a mi padre ¿Hijos nada. de sobrevivientes sí, de acá. españoles o No, de sobrevivientes judíos que viven acá, en Montevideo. Ayer, cenando, me contaron esto. Y son los nietos los que empiezan a preguntar. Porque los nietos no tienen ningún prejuicio. Claro. Y cogen a los supervivientes en edad muy avanzada, que es un momento de la vida que suele ser normal querer dejarlo todo ordenado en su vida antes de irse. Y entonces se conjugan unos nietos sin complejos con unos sobrevivientes que necesitan que alguien les tire del hilo, ¿no? Hay muchísimas historias que empiezan así, ¿no? Yo conozco el caso de un judío polaco que nunca había contado nada, que sobrevivió a Auschwitz 4 años, que llevaba el número tatuado en el antebrazo, que nadie de la familia lo había visto, y que un día su nieta, para un trabajo en la escuela, le preguntó, abuelo, ¿tú dónde estabas durante la guerra? Porque necesito saberlo para el trabajo, ¿no? Y el abuelo, que tenía 88, 89 años, se desmontó, se desmoronó, y le contó que él estaba en Auschwitz, ¿no? Y siempre hay un motivo. Normalmente es un motivo familiar, un nieto, un sobrino, alguien, ¿no?, que no tenga prejuicios, o si no, pues aparece un historiador, un periodista, y esos azares suelen ser muy habituales, pero son azares que en donde se conjugan mucho tiempo de silencio con esa necesidad que todos los sobrevivientes tienen al final, porque todos lo tienen, de que alguien les escuche. De compartirlo, sí. ¿no? Claro. Te vuelvo a traer un poquito a la historia de Juan Camacho para luego ir a otras historias de sobrevivientes. También puede ocurrir esto, ¿no? Que el hombre se mantuvo integrado a la sociedad, pero sin compartir mucho lo que hacía como español. Hay otros españoles que capaz que sí se unieron más a algunos clubes, que también hay de todo, ¿no? Puede haber algunos más republicanos, algunos más que en aquel entonces era más franquista. Hoy muchas de esas generaciones ya ni siquiera están vivas, ¿no? A él le pasó algo de eso, él no se integró a... No.
No, él no se integró porque era la forma que él encontró de sobrevivir. Él no quiso en ningún momento formar parte de ningún círculo republicano porque le causaba muchísimo dolor y quería proteger a su familia, ¿no? Y sin embargo, durante la dictadura participó activamente, haciendo labores de enlace, cobijó en su casa a gente perseguida. Algunos de los asesinados durante la dictadura estuvieron en su casa y hizo varias labores de divulgación, de propaganda para la lucha antidemocrática, ¿no? O sea, en la clandestinidad, con lo cual estaba dentro de él, ¿no? Ese espíritu republicano. De hecho, él lo que quería era regresar a España, pero él lo que decía es que él no iba a regresar hasta que no hubiera una república, que es por lo que él luchó, ¿no? Claro. Y sí. Se quedó acá. Y se quedó acá. Sí. Sí. ¿Por qué el tema te ha interesado tanto? Más allá de por lo que hayas estudiado, algún otro motivo hay, ¿no? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo y muy duro, es cierto, pero es un tema que se vincula con lo que decía antes, ¿no? Con la antropología, con la filosofía, con la sociología. Es un tema que nos lleva a los límites de la condición humana y eso me interesa mucho, ¿no? Es decir, el comportamiento humano ante situaciones normales y ante situaciones límite, ¿no? ¿Cuáles son esos mecanismos que hacen que uno se comporte de un modo u otro, ¿no? Y uno descubre con cierto asombro, ¿no? Y asombro y perplejidad, diría, cómo gente muy, muy comprometida políticamente por las libertades antes de entrar en un campo, cuando entra en un campo se convierte en otro tipo de persona, ¿no? Y cómo gente que no tenía ningún vínculo político ni de compromiso social, asociativo, lo que sea, sindical, al llegar al campo asume un rol de liderar la lucha por la resistencia dentro de los campos, ¿no? Con lo cual uno descubre que en situaciones límite uno no sabe nunca cómo va a reaccionar y hay grandes sorpresas, ¿no? Grandes sorpresas que yo creo que nos dan un poco de luz sobre la esperanza que debemos tener en la condición humana, ¿no? Porque ante, digamos, las sombras que hay sobre nuestro comportamiento, sobre el egoísmo, sobre la lucha que cada uno lleva por su vida, pues en situaciones de este tipo yo creo que se dan unas circunstancias que yo creo que arrojan mucha luz sobre que la condición humana vale la pena seguir luchando, ¿no? Lengua larga. David Serrano Blancar. La entrevista. Abre palabra. Revista en el aire. Lengua larga. Es un escritor catalán experto en el tema de la Shoah y del proceso que supone el desafío de preservar la memoria. Publicó varios ensayos, tiene una vasta experiencia en investigación con libros que reconstruyen la memoria del autoritarismo liberticida, del franquismo y también del nazismo. Durante su estadía en Montevideo brindó conferencias sobre su novela biográfica El llanto de la maleta en el Centro Cultural de España y realizó la conferencia Terrorismo de Estado, Testimonio y Memoria, el franquismo y la Shoah en el Salón de Actos de la Facultad de Psicología. Una colega de la Facultad de Psicología me preguntaba que por qué me había dedicado a este tema. Yo les conté que estaba investigando a un intelectual, escritor y sobreviviente de Mauthausen y que después de mucho tiempo de investigar y de no encontrar nunca nada, ni en archivos, ni en amigos, ni en libros, finalmente logré contactar con su familia. Tenía un hijo, yo desconocía incluso que tuviera un hijo, y lo llamé por teléfono, le pregunté si él guardaba algo de su padre, porque su padre había fallecido hacía 22, 24 años, y él me dijo que guardaba una maleta, a la cual siguió una pregunta lógica: ¿y qué hay en esa maleta? Y me dijo que no lo sabía, que nunca la había abierto. Su padre había fallecido hacía más de 20 años y nunca la abrió. Me dijo: si a usted le interesa, pues venga y la abrimos. Lengua larga. David Serrano Blancar. La entrevista. ¿Cómo encontraste, David, la historia de estas dos hermanas, Sí. Danusia y Guisa, ¿no? Guisa, Sí. sobreviviente del gueto de Varsovia, Sí. y Danusia, que vivía también en Varsovia. Vive en ¿no? Varsovia. Vive todavía. Sí, con 91 años. 91 años. Sí. Pues llegué por el azar de la vida, como casi las cosas más importantes de la vida ocurren por azar, pero por un azar que uno busca, ¿no? Evidentemente, no por suerte, simplemente. En uno de los años que yo viajé acá, a Montevideo, me propusieron conocer a algunos sobrevivientes judíos
la Shoah, porque yo solo había conocido hasta entonces a republicanos. Y desde acá se entendió que podía ser una buena aportación a mis estudios, ¿no? Tener una visión más amplia de los campos nazis. ¿Eso ¿no? fue cuando viniste a Uruguay hace ya cuánto? Bueno, lo de Giza hace 4 años. 4 años. Sí. Sí, y lo curioso fue que todo empezó muy mal, porque el primer saludo que nos hicimos cuando armaron la entrevista, ella me dijo, aún le estoy esperando desde el año pasado. Porque el año anterior ya habíamos armado la entrevista, pero quebró Pluna y tuve que salir pitando hacia España porque si no me quedaba acá y tenía que ir a trabajar. Y entonces entendí que para ella era muy duro lo que había hecho, que era aceptar hablar con alguien a quien no conocía, simplemente porque le dijeron que valía la pena que hablara conmigo. Yo me excusé, ella ya lo sabía, que había sido por ese motivo, pero claro, eso no te quita el dolor, ¿no? Y la segunda frase no fue mejor, fue peor aún. Porque me dijo, muy bien, pero ahora usted tiene que darme un motivo para que yo le cuente mi vida. Y claro, para mí eso era muy difícil de saber qué es lo que ella esperaba de mí en ese momento, ¿no? Y yo simplemente le conté que yo había empezado en el mundo de la represión de republicanos en los campos nazis, porque buscando un intelectual catalán, escritor, que estuvo en Mauthausen 4 años, para hacer mi tesis doctoral, finalmente encontré en casa de su hijo una maleta con todo su universo, ¿no? Con poemas que había escrito dentro del campo, una novela inédita sobre el campo, fotografías, cartas a su mujer, bueno, un tesoro, ¿no? Y cuando Giza escuchó esto, se levantó, se puso a llorar y me abrazó, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues entonces a lo mejor ya no vamos tan mal, ¿no? Y yo no sabía por qué, es decir, yo no tenía ni idea de su historia. Y claro, ella empezó contando que ella nació en el gueto de Varsovia y que con 8 meses y gravemente enferma tuvieron que buscar el modo de sacarla de allí. Y fue a través de una asociación clandestina que se llamaba Zegota. Zegota, que conseguía sacar a niños del gueto. Si eran creciditos por el subsuelo, por las conducciones de agua del subsuelo. ¿Por ahí los sacaban? Sí, si eran creciditos, sí. Y si los chiquilines eran muy pequeños, los sacaban en maletas. Ella llevaba una maleta, la enfermera que es más conocida, que es Irena Sendler, que fue propuesta para el Premio Nobel de la Paz en 2007, los sacaba dentro de la maleta de enfermera. Y probablemente Giza salió así, ¿no? Claro, ella nunca lo pudo saber eso tampoco. Bueno, le contaron que por la edad y por las medidas que tenía... había una posibilidad muy grande de que saliera... Sí, porque era la más eficaz, porque por el subsuelo estaba muy vigilado, ¿no? Y claro, yo no podía ni andar, era un chiquilín de 8 meses, ¿no? Y ahí juntamos 2 historias de 2 maletas, ¿no? Yo descubrí una vida dentro de una maleta y ella salió viva y tuvo una segunda oportunidad también por el hecho de salir dentro de una maleta, ¿no? Ahí fuimos hilvanando la historia. Ella se fue abriendo, ella estaba en proceso de abrirse en ese momento y al cabo de un año largo yo le propuse que se pusiera delante de las cámaras para hacer un documental, porque esa historia no se podía perder, ¿no? Ella al principio no aceptó porque era, bueno, es mostrarse públicamente de un modo muy, muy evidente, ¿no? Finalmente, la confianza que trabamos y la amistad que trabamos, pues ella aceptó, sabiendo que íbamos a ser muy cuidadosos con su historia, ¿no? Que no íbamos a contar nada que ella no quisiera. De hecho, solo habla ella y su hermana. No hay ningún narrador, no hay ninguna voz en off, ¿no? Y de allí salió un documental que se presentó el 2014 en el Punta del Este Jewish Film Festival, que ganamos el premio al mejor documental. Y fue un acto muy catártico porque allí nos encontramos en que toda la comunidad judía que conocía a Giza desconocía su historia, ¿no? Y la gente lloraba de emoción y de rabia por no haber podido ayudar durante todos esos años a Giza en ese silencio tan duro que tuvo que mantener por una historia muy, muy... bueno, con muchas pérdidas, con mucho dolor, ¿no? Claro, el tema es que ella, cuando es sacada del gueto, va a parar a una familia cristiana que ya tiene 6 hijos
más una sobrina también, porque sus padres habían ido a los campos. Su padrastro era chofer de tranvía y también ayudaba a los judíos, terminó en un campo de concentración y murió. Y la que hacía de hermana la que era su hermana mayor, que es Danusha, que es la segunda protagonista del llanto de la maleta, por la mañana cuidaba de la niña que estaba gravemente enferma, por la tarde estudiaba enfermería y por la noche luchaba con los partisanos contra los nazis, con 16 años. Entró armas en el gueto para la revuelta del gueto de Varsovia y luchó directamente en la revuelta de la ciudad de Varsovia. Bueno, es un caso increíble, ¿no? Y termina la guerra, y al terminar la guerra esta familia busca a la familia de Giza. Y un buen día aparecen dos señores a quien nadie conocía, que le dicen a Giza, que solo tiene 6 años, le dicen: mira, estos señores que están acá no son tus papás murieron en Auschwitz y en Treblinka, y ahora nosotros te vamos a llevar con nosotros. Imagínate el trauma para una chiquilina de 6 años que descubra que pierde, en un minuto pierde a 2 familias, ¿no? La biológica y la que ella pensaba que era su familia. Se la llevan primero a Lodz, unos meses, y luego de Lodz ya, como la mayor parte de la comunidad judía de Polonia, se busca otro destino, ¿no? Y vienen acá a Uruguay, donde había parte de la familia materna y paterna. ¿Aquí había ya? Sí. Y Giza nunca más preguntó nada y sus tíos nunca le dijeron nada. Giza vivió una vida en silencio, mientras en Polonia su hermana mayor y su madrastra le mandaron cartas, fotografías, postales, que llegaban a casa de sus tíos y que sus tíos nunca dejaron ver a Giza. Y así cada uno construyó su vida, y durante 65 años no supieron nada la una de la otra. Al final la familia polaca consiguió contactar con Giza y se reencontraron finalmente en 2009 por primera vez. Bueno, es una historia que a mí me gusta porque tiene un final feliz, ¿no? Y porque supongo que de efecto de ser profesor es muy importante la labor pedagógica de estas historias, ¿no? Porque si todas son traumáticas, al final lo que causan en el estudiante, en nuestros hijos, ¿no?, es rechazo. Y en cambio, historias como esta, que de 2 grandes mujeres que luchan de modos distintos por sobrevivir, por reconstruir sus vidas, por mantener sus afectos, etcétera, y que al final se reencuentran, bueno, deja un pozo algo más agradable, ¿no? Claro. Giza, cuando participó de la entrevista contigo, ¿ya qué edad tenía? Pues tenía 72, me parece. 72, 73, sí. Obvio que tiene hijos, tiene una familia acá. Sí, tiene marido, tiene 2 hijas, tiene 2 nietos. Sí, ella construyó una vida familiar. ¿Y su historia la supieron antes por ella o la supieron a partir del documental y la entrevista? A ver, lo que es el entorno de ella la conoció a través del documental. Del documental, sí. El entorno más cercano, decís. Sí. Porque ella recién había empezado a contar algo de su vida. Básicamente que era una sobreviviente. Claro. Pero sin entrar en detalles de pérdidas y de trayectos, etcétera, ¿no? Y con el documental quedó... claro, haciendo el documental yo descubrí una hermana, porque fui a grabarla a Varsovia, con muchas dificultades, tanto económicas para terminar el proyecto como por el problema del idioma. Ella solo habla polaco. Tuve que llamarme a una amiga que habla polaco para traducir. Tuvimos solo 45 minutos para entrevistarla porque está de salud muy, muy débil. Y yo, de hecho, no supe nada de su historia hasta que terminó la entrevista, cuando mi amiga me contó lo que había dicho. Y ahí descubrí que había una heroína de guerra que luchó contra los nazis, que salvó a 30 personas de ser quemadas dentro de una iglesia, los sacó por detrás, los montó en un camión y sin saber conducir los sacó de allí, siendo atacados por los nazis y ella terminando con las piernas llenas de metralla. Y en el documental quedó la parte en que Danusha habla de Giza, pero no pudimos hablar de Danusha. Y entonces mi entorno lo que me dijo es: a ver, llevas 3 años con esta historia, el proceso ha sido
tan interesante como la propia historia, tienes que contar ahora otra vez las dos historias, pero completas y un poco siguiendo el hilo conductor de un narrador que es el alter ego mío, digamos, que va investigando y que va abriendo caminos, ¿no? hasta llegar a las dos historias completas y poder ofrecerlas de modo completo, ¿no? Trabajando desde la intriga, porque ese defecto que te decía de ser profesor y de intentar captar la atención del lector es muy importante, yo creo, ¿no? Y de hecho el lector va a seguir mi proceso convertido en ficción, pero evidentemente con las dos historias reales, ¿no? Yo ahí tuve que acceder a archivos internacionales para encontrar la documentación que ni Giza ni Danusha no tenían, certificados, etcétera, ¿no? Documentos de paso por los campos. Y ahí descubrí que en ese proceso pues también había muchísimo dolor, ¿no? Porque Giza, por ejemplo, nunca pidió estos documentos, porque no pidiéndolos ella pensaba que algún día sus padres podían regresar, podían llamar a su puerta. Claro, si ella tenía los documentos, eso ya era imposible, ¿no? Que sucediera, ¿no? Y por eso se convierte en una historia de la del libro Llanto a la maleta, en que hay 3 protagonistas, 2 mujeres sensacionales, ¿no? Y un investigador que van avanzando juntos, van descubriendo historias juntos y que se emocionan juntos, básicamente, ¿no? Porque la verdad es que ha sido un viaje emocional increíble, ¿no? Claro. Has tenido acá, David, muchas posibilidades también de compartir esta historia con muchas personas de la colectividad judía, ¿no? Que se asombran cuando la escuchan o la leen, ¿no? Sí. Porque es que es eso, ¿no? Es decir, historias como la de Giza, cada uno tiene su historia. Uno descubre que todas las historias son muy duras y de mucha superación, ¿no? Pero la historia de Giza es como muy especial, ¿no? Claro. Porque es una chiquilina, porque hay mucha pérdida allí, porque hay una familia que la está buscando, ¿no? Y que no la encuentra y que tiene un final feliz después de 65 años, ¿no? Que eso es una cosa absolutamente increíble, ¿no? Es decir, esto lo conviertes en una película de ficción y nadie se lo va a creer, Claro. ¿no? De hecho, ayer en una presentación que hicimos en el Centro Cultural de España, alguien me dijo, esto tienes que convertirlo en una película de ficción. Y dije, bueno, sí, pero esto nadie se lo va a creer, ¿no? Pero bueno, y claro, en todo esto el proceso de Giza también ha cambiado, ¿no? Es decir, de ser una persona pues básicamente callada, ahora se ha convertido en un referente para los jóvenes de Uruguay, ¿no? De la necesidad de luchar por las libertades, ¿no? Yo, bueno, una de las cosas que siempre defiendo es que uno no nace hombre, uno se convierte en hombre, ¿no? Y eso para los jóvenes es muy importante decírselo, porque están acostumbrados, les hemos acostumbrado a que les parezca que todo viene dado, ¿no? Y no. Ya que se usa tanto el término resiliencia en los últimos años, esta sí será una historia de esas, ¿no? Es una doble historia de resiliencia, sí. Yo creo que de 2 grandes mujeres que tienen modos distintos de afrontar la pérdida y la reconstrucción de su vida, ¿no? Después de tanto dolor, ¿no? Y parece mentira, pero estas 2 personas que han estado tan alejadas, uno cuando ve las fotos del reencuentro en el aeropuerto Chopin de Varsovia, pues parece que se conocieran de toda la vida, es decir, y ahí entramos en el tema psicológico, ¿no? De cómo, de hecho, estas 2 mujeres yo creo que estaban convencidas de que se encontrarían, ¿no? Y que no habían perdido nunca la esperanza, ¿no? Una sin hablar y la otra buscando, cada una haciendo lo que podía, ¿no? Claro. David, ¿y seguís buscando tanto en España como acá con gente de la colectividad judía personas que hayan sido sobrevivientes de justamente del Holocausto? Sí, por un motivo, y es que se nos están terminando. Ya es una generación, claro. Y estas historias no se pueden perder, es que no se pueden perder. No nos podemos permitir perder a estas historias, ¿no? Y mientras existen historias que contar, hay que contarlas, como sea, ¿no? De hecho, el documental que presentamos hoy, que es mi tercer documental,
es la historia de un sobreviviente que vive acá, en Montevideo, Isaac Borojovic, a quien le propuse hacer un documental precisamente para reflexionar sobre la necesidad del relevo de la memoria. Él vino a España, vino a Barcelona, dio una conferencia en el liceo donde también doy clases, y le propusimos a una chica de bachillerato que la acompañara a Bergen-Belsen, que es el campo donde fue liberado. Y de este modo este viaje se convierte en un viaje físico y emocional en el que Isaac le traspasa el testigo de la memoria a esta chica, porque o hacemos este relevo de memoria o estas historias se van a perder, ¿no? Claro. Y en eso estamos, yo creo. Uh-huh. Siguiendo la pista de recuperando historias, las historias de la memoria, ¿no? Sí. Y de allí pues me han propuesto desde seguir historias del horror de Srebrenica, donde asesinaron los serbios a toda una población, porque las masacres, los genocidios se producen en todas partes del mundo, ¿no? ¿Eso ya es una propuesta que te llegó? Sí. ¿Por una editorial o por quién? Por una productora. Por una productora. Sí, porque al final estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Claro, sí. De esta capacidad que tiene el hombre de buscar un colectivo al que destruir, ¿no? Y para mí, yo siempre lo digo, es decir, aunque parezca duro, ¿no? Porque la Shoah es algo muy, muy duro, la Shoah para mí es un instrumento para hablar de estos temas. Y podemos hablar del genocidio armenio, podemos hablar de lo que ocurrió en Yugoslavia, lo que ocurrió con los Hutus y los Tutsis, ¿no? Hay que hablar de todo eso, hay que hablarlo para que no se vuelva a producir, que de hecho es el motivo principal por el que los sobrevivientes al final hablan, ¿no? Es decir, es que esto no se puede volver a producir nunca más, ¿no? Muy bien. ¿Tu libro está en Uruguay a la venta? Mi libro está a la venta en Uruguay, sí. Ahí va. Se llama El llanto de la maleta, historia de dos hermanas separadas tras el nazismo, de David Serrano. El que tengo es de Editorial Milenio, es el mismo que está acá, ¿no? Sí. Perfecto. ¿Y la foto de tapa es real o es un juego? No, la foto de la tapa es una foto real de los judíos cuando se les obligó a entrar el último día que tenían para entrar en el gueto de Varsovia. Es increíble. Sí. Hubo el día en que se cerraron las puertas y la gente que quedaba fuera, aún los últimos, pues una foto que se hizo, que lo hicieron los nazis, esta foto, y es una foto muy, yo creo que muy reveladora del horror que justo estaba empezando en ese momento, ¿no? Bien. Que se anunciaba. Muchas gracias, David, por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.